Buenas tardes, mi nombre es Angélica Chávez, estudiante de la asignatura de Geología Histórica, impartida por el profesor Douglas Noguera. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema número 6, que se trata sobre el Paleozoico. En el Paleozoico tenemos que la era Paleozoica es una división de la escala temporal geológica que pertenece al eón Fanerozoico, con la categoría de era como tiempo y el eratema como conjunto de rocas. El Paleozoico sucede al supereón precámbrico y precede al Mesozoico, de más de 290 millones de años. La duración se inició hace 541 millones de años y acabó hace 252 millones de años. Su nombre precede del griego palio, que significa viejo, y del zoe, que significa vida, vida antigua. Anteriormente era conocido por los términos hoy obsoletos de primario o primaria. En la división de la era paleozoica tenemos que se divide en 6 periodos: el cámbrico, ordovicico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Durante el Paleozoico, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. El Paleozoico abarca desde la proliferación de animales con concha y exoesqueleto hasta que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles y por las plantas relativamente modernas, como las confineras. Aquí podemos observar la división de la era paleozoica, donde nos da el inicio de la parte de animal y sus distintas especies. Continuamos también el paleozoico, como se mencionó anteriormente, se vienen 6 periodos. El cámbrico, la vida animal florece en los mares. El ordovicico domina los invertebrados. El silúrico, primer nivel de respiración aérea. El denóvico, aparecen peces con escamas duras y los anfibios. El carbonífero, aparecen grandes bosques de helechos, primeros reptiles y los primeros insectos voladores. Y el pérmico, al final del pérmico, ocurre la mayor extinción, la extinción masiva del pérmico triásico. Continuamos con el periodo cámbrico. En las unidades cronoestratigráficas, tenemos el periodo cámbrico, 543 millones de años a 590 millones de años. El Cámbrico es el primero de los 6 periodos o series de la era paleozoica, llamada también la era primaria. Comenzó hace 542 millones de años, al final del eón prototerozoico, y terminó hace unos 488 millones de años, para dar paso al Ordovicico. El Cámbrico constituye una de las grandes divisiones de la geología histórica. Clásicamente se había considerado que el Cámbrico abarca desde hace 570 millones de años hasta 500 millones de años. En este periodo se produce una explosión de vida y por primera vez en el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares, más complejos que las esponjas o medusas entre las criaturas del periodo. Se cuentan, por ejemplo, con las algas verdes de tipo Volpox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también con los trilobites, un famoso grupo de antrópodos que sobrevivió a las dos extinciones. En el periodo ordovicico, de 490 millones de años a 443,
Es el segundo periodo geológico de la era paleozoica. Según la moderna datación, comenzó en el 488 y terminó hace 443 millones de años. En obras clásicas se considera el Ordovícico, que abarca a los 505 millones de años hasta los 440 millones de años, sucesor del Cámbrico y anterior al Silúrico. En este periodo, un día tenía 21 horas, disculpe, y no había animales en la tierra firme, por la que escasez del oxígeno en la atmósfera y abundan los fósiles, entre los que destacan los tribolites, y en algunas regiones se formaron los yacimientos de petróleo y gas. En el periodo silúrico fue un periodo geológico de la era paleozoica que comenzó en el 443 millones de años y terminó en 416 millones de años. Es el tiempo geológico que aparece el Devónico. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes, amplios mares epicontinentales, someros, se extendían en la zona tropical. Aparece el placodermos, los tiburones espinosos y los peces de cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban restringidas, ambientes palustres. En algunas zonas se formaron yacimientos de petróleo y gas. Ocurrieron importantes acontecimientos orogénicos como la unión de la Laurentía Báltica con Avalonia, Orogenia Caledonia en el noroeste de Europa, Orogenia acasceciente de los Apalaches en América del Norte, emersión de las amplias áreas terrestres. En el periodo que hemos mencionado, se aparecen todos estos acontecimientos que de la orogenia en estas zonas del planeta. En el periodo devónico es el periodo geológico que comenzó en 416 millones de años y terminó en 359 millones de años. Es el cuarto periodo de la era paleozoica. Aquí lo podemos ver. Este, Después del Silúrico y antes del Carbonífero. En los océanos los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico. Aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces océanos. Los grandes arrecifes de coral, trilobites y braquiopodos, siendo comunes. Y aparecen los primeros moluscos amononites sobre la tierra firme. Las primeras plantas con semillas se extienden formando enormes bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan las líneas de antrópodos terrestres. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente la vida marina. Durante periodo geológico se formaron los yacimientos también de petróleo y gas. Hubo una serie de cambios también que ocurrieron tanto en la vida como en la formación de yacimientos. El periodo carbonífero. Es el periodo de la era paleozoica que comienza en 359 millones de años y finaliza en 290 millones de años. Es posterior al Devónico y anterior al Pérmico. En Norteamérica se subdivide en pensilvanense y mississippiense. En Europa existen dos subdivisiones, la europea occidental y la rusa, siendo ambas de difícil correlación entre ellas y con la americana. El Carbonífero es una época de la historia de la Tierra muy activa desde el punto de vista tectónico. Durante este periodo se produce la orogenia hercínica y varisca, que da lugar a la formación de megacontinente Pangea. Es en este periodo carbonífero donde sucede este acontecimiento. En el periodo pérmico
fue un periodo geológico que comenzó hace 290 millones de años y acabó en el 251 millones de años. Como la mayoría de los periodos geológicos, los estratos que definen el periodo, el principio y el final del periodo están bien identificados, pero la fecha exacta del inicio es incierta por unos pocos por unos pocos millones de años. El fin del periodo está marcado por una gran extinción está fechada con mayor exactitud. El Pérmico sigue al Carbonífero y precede al Triásico y debe su nombre a los extensos yacimientos en la región alrededor de la ciudad Perm en Rusia. Los yacimientos pérmicos consisten principalmente en estratos rojos continentales y exposiciones marinas poco profundas. En este periodo se desarrolló la orogenia hercínica que llevó a la formación del gran continente Pangea también, en la división del periodo carbonífero. Paleogeografía del Paleozoico, litología, fauna y flora. Tenemos en el periodo cámbrico, se cree que los continentes del Cámbrico son resultados de la fragmentación del supercontinente del Neprotozoico superior, llamado Panotonio. Hace 550 millones de años, el fragmento más grande del supercontinente Gondwana se localiza al sur y tres continentes pequeños de Laurentía, Siberia, Báltica se desplazaron hacia el norte. Gondwana comenzó la deriva hacia el polo sur. Las tasas de deriva continental del Cámbrico pueden haber sido anormalmente elevadas. El océano Pantalacia cubre la mayor parte del planeta, mientras que los océanos menores, Océano Prototesis, entre Gondwana y los continentes del norte, Océano Iapetus, entre Laurentía y Báltica, y el Océano Cati, entre Siberia y Báltica, se expanden en este periodo. Se cree que los climas del Cámbrico fueron significativamente más cálidos que los de las épocas pasadas. Además, no hay glaciación en los polos. Aquí podemos observar la paleogeografía del Cámbrico inferior, hace 540 millones de años, donde podemos ver el océano Pantalacia y lo que mencionábamos anteriormente del océano Ipetarus. En el Cámbrico inferior, Gondwana y varias masas terrestres menores ocupan las zonas ecuatoriales, reflejado en los extensos depósitos de caliza en los abundantes mares epicontinentales tropicales. La aerogenia canadiense condujo periodos de emersión en el inicio del Cámbrico. Hubo un ciclo transgresivo, en general interrumpido por los pulsos regresivos, en el límite en Cámbrico y el inferior Cámbrico, en medio y Cámbrico medio Cámbrico, superior respectivamente. Aquí tenemos la paleografía del Cámbrico inferior también, que reflejamos lo que estamos ahorita tomando, analizando en este punto. Gran parte de Gondwana, que durante el Cámbrico inferior ocupaba la posición más ecuatoriales, se habían desplazado hacia las latitudes más frías. Grandes masas continentales como Laurentía, Siberia y Australia ocupan posiciones ecuatoriales. Vistas de los ecuatoriales de los continentes en el Cámbrico superior hace 500 millones de años. Aquí vemos todo el proceso que fue ocurriendo en la Tierra. En el periodo Ordovícico, los niveles del mar durante el Ordovícico fueron altos. De hecho, durante el Tretadociano, los niveles marítimos fueron los más altos que la Tierra haya experimentado. Las rocas del Ordovícico son principalmente sedimentarias, debido a la escasa extensión y baja elevación de las tierras, que establecían límites a la erosión. Los sedimentos marinos se componen principalmente de piedra caliza. Los sedimentos de lutita, arenisca son menos cuspicosos. Uno de los principales episodios fue la orogenia tectónica, que se inició en el Cámbrico. Al final del periodo Gondwana
se había acercado al Polo Sur y se congeló. En el Ordovicico se extendieron 4 continentes: Laurentía, Siberia, Báltica y Gondwana. Hace 470 millones de años, durante el Ordovicico medio, había 3 pequeños continentes: Laurentía, Siberia y Báltica, mientras que el más grande, Gondwana, en el hemisferio norte. Se ubicaban Siberia y una pequeña parte de Laurentía. Este hemisferio durante el Ordovicico estuvo con demasiado porcentaje de agua y muy poca tierra, que podemos observar en esta paleografía del Ordovicico. Laurentía. Una pequeña parte del continente se ubica en el hemisferio norte. Esta parte está constituida por Canadá, Groenlandia. La mayor parte de este continente se encontraba en el hemisferio sur. El país permanecía en tierra firme. Era solo Canadá los que estaban escondidos bajo el agua. Eran Estados Unidos y México los que estaban en esa parte de Laurentía. En Siberia fue el continente más pequeño de todos en este periodo, el Ordovicico. Se ubicaba en el noroeste de Laurentía y estaba rodeado por los grandes océanos Paleotetis y Patalancia. Gondwana se movió un poco más hacia el norte, hasta llegar a la línea ecuatorial. Estaba formado en el norte por la Antártida y Australia, en el centro por la India y una parte de África y de Sudamérica, y en el sur por el Sahara y las partes del sur de África y Sudamérica. Un pequeño fragmento de Gondwana, microcontinente Avalonia, se deshojó de Gondwana y comenzó a desplazarse hacia el norte, en dirección a Laurentía. Como consecuencia de ello, comenzó a formarse el océano Reico. Báltica era un pequeño continente, isla que encontraba al suroeste de Laurentía. Se calcula que era casi la misma extensión que Siberia, siendo considerado este último más pequeño de todos. Más adelante, en el periodo Báltica, comenzó a avanzar hacia Laurentía, provocando que el océano Latpetus disminuyera entre ambos. En el periodo silúrico, Gondwana continuó con una lenta derivada hacia el sur, pero hay pruebas de que los casquetes polares silúricos fueron menos importantes que lo de la glaciación de finales del Ordovicico. Los continentes del sur mantuvieron unidos durante el periodo. La fusión de los casquetes polares y los glaciares constituyeron a un aumento del nivel del mar, contribuyeron a un aumento del nivel del mar, reconocible por el hecho de que los sedimentos del Silúrico cubren los sedimentos o erosionados del Ordovicico, formando una discontinuidad. Otros cratones y fragmentos continentales se desplazaron cerca del Ecuador y comenzaron a unirse formando el segundo supercontinente, denominado Laurasia y Euroamérica. Se comenzó a producir una fusión definitiva de Laurentía y Báltica y Avalonia, con la desaparición del océano Iatepus y la formación del continente de las viejas areniscas rojas Laurentía, Euroamérica. Puesto que durante el Silúrico este proceso no terminó, los principales grupos oceánicos, brachiótopos y gratolites, eran cosmopolitas. Hay pruebas de que las placas de hielo eran menos extensas aquellas que pertenecientes a la glaciación del Ordovicico superior. Cuando la protoeuropa colisionó con Norteamérica, la colisión plegó los sedimentos costeros que se habían acumulado desde el Cámbrico frente a la costa de Norteamérica y la costa de Europa. Este evento es la orogenia de caledoniana, una serie de montañas que se extendían desde el estado de Nueva York a Europa, incluyendo Groenlandia y Noruega. Hacia el final del Silúrico, el nivel del mar descendió de nuevo, dejando cuencas evaporíticas desde Michigan al oeste de Virginia
y las nuevas cadenas montañosas fueron rápidamente erosionadas. El río Tea, que fluía en el medio del continente, erosionó los estratos del Ordovicico, dejando huellas en los estratos del Silúrico del norte de Ohio e Indiana. Aquí podemos observar la paleografía del Silúrico inferior, hace 450 millones de años, que hace referencia a lo que desglosamos ahorita anteriormente. En el nivel del mar era muy elevado y el clima era cada vez más cálido, con lo que gran parte de las tierras ecuatoriales fueron sumergidas. Esto condujo al desarrollo de comunidades oceánicas tropicales. El león fareozoico, el gran océano de Pantalacia, cubría la mayor parte del hemisferio norte. Otros océanos del menor tamaño incluían los dos fases de Tetis, Prototetis y Paleotetis, el océano Reico, el océano Iatepus, ahora entre Avalonia y Laurentía, y el recién formado océano Ural. Aquí observamos la paleografía del Silúrico hace 420 millones de años que muestra la conformación de los océanos, donde se desglosa todo lo ocurrido en este periodo. Continuamos en el periodo devónico. La paleografía está denominada por el supercontinente de Gondwana al sur, el continente de Siberia al norte y el pequeño supercontinente de la Eurasia o Euramérica en el medio. El supercontinente de la Eurasia se había creado a principios del Devónico por la colisión de Laurentía y Báltica y se situó en la zona del trópico Capricornio, de Capricornio. Esta es una zona naturalmente seca que tanto en el Paleozoico como actualmente está sometida a la convergencia de dos grandes circulaciones atmosféricas, la célula de Heyde y la célula de Ferrer. En esto casi los desiertos se formaron los antiguos depósitos de sedimento arenisca roja compuestas por hierro oxidado de color rojo, característica de las zonas secas, conformación de la Eurasia y Euramérica. La formación del continente de las viejas areniscas rojas Euramérica se tradujo en la aparición de barreras naturales y consecuentemente un mayor provincialismo, destacando la provincia de Apalache en el oeste con una fauna distintiva. Se empezaron a formar las montañas Apalache en los Estados Unidos y las montañas de caledónicas de Gran Bretaña y Escandinavia. La costa oeste de Norteamérica, por el contrario, fue una zona delta Stauros en la actual Idaho y Nevada. Un arco volcánico se acercó en el Devónico tardío a la plataforma continental y se comenzó a elevar los depósitos de aguas profundas. Una colisión que fue el preludio de la formación orogénica Antel, que tuvo lugar a comienzos del Carbonífero. El resto de los continentes permaneció unido en el supercontinente Gondwana. En el sur de Gondwana aparece una provincia ligada a las condiciones más frías que se situaba en la cuenca de Paraná. Carecía de arrecifes, brizos, amonites y existía un predominio de bivaldos excavadores. Al final del Devónico, la separación entre los continentes de las viejas areniscas rojas y Gondwana era cada vez menor y su proximidad explica en el hecho de que América del Norte, Europa y el norte de África compartan por lo menos el 80% de sus géneros devónicos. Periodo Carbonífero. Al principio del Carbonífero se invirtió la caída global del nivel del mar, que ocurrió final del Devónico. Y este subió creando mares epicontinentales generalizados. Hubo también un descenso en las temperaturas polares en el sur y de hecho el sur de Gondwana fue un glacial durante todo el periodo, pero estas condiciones aparentemente tuvieron poco efecto en los trópicos, donde florecían exuberantes bosques, en los pantanos o pocos grados del norte de los glaciales del Polo Sur.
Gran parte de Europa y Norteamérica se encontraba situada en el Ecuador, como atestiguan depósitos calizos de gran espesor. Las rocas carboníferas en Europa y América del Norte consisten en una sucesión de calizas, areniscas y pizarra y depósitos de carbón, conocida como ciclotemas en Estados Unidos y medidas de carbón en Inglaterra. Podemos dividir los eventos paleográficos en dos. Límite carbonífero inferior medio, existen dos acontecimientos importantes en este límite. Bajada global del nivel del mar a causa de la expansión de los glaciales de Gondwana, provocando una importante regresión y un enfriamiento del clima. La bajada de la temperatura en el polo sur produjo la formación de dos glaciales en la parte meridional de Gondwana, aunque no se sabe si las láminas de hielo comenzaron en el Devónico o no. El segundo, la extinción masiva de la vida oceánica que afectó crinoides y amonoides, con pérdida de 40 y 80% de sus géneros respectivamente. Aquí tenemos la paleografía del Pensilvánico hace 300 millones de años, donde podemos observar la regresión que estamos comentando en esta parte. El Carbonífero superior durante el Carbonífero medio en Gondwana contacta con el continente de las antiguas areniscas rojas, Euramérica, dando la fase más importante de la orogenia hercínica. Los importantes gradientes latitudinales de temperatura se incrementaron en el Carbonífero superior. Los yacimientos de carbón, Europa y Norteamérica se caracterizan por la flora de Lepidodendro y Sigillara, y no aparecían elementos típicos de Gondwana. Los de Gondwana incluían la flora Glossopteris y elementos de las floras europeas. Conformación de los océanos en el Carbonífero superior. En Siberia se encontraban cerca de otro polo, también tenía una flora definitivamente adaptada a condiciones frías. La presencia de anillos de crecimiento bien marcados en las floras fósiles de Gondwana y Siberia indican condiciones frías. Estos anillos están ausentes en Europa y Norteamérica. Al final del Carbonífero superior, los climas tropicales cambiaron significativamente. Diófitos y esfenofitos declinaron y los helechos con semillas adquirieron un papel más importante, lo que parece indicar que las condiciones climáticas más secas. Los carbones continuaron formándose, pero los licopodiófitos ya no fueron más los contribuyentes primarios. El Carbonífero fue un tiempo de formación activa de montañas debido al ensamblado del supercontinente Pangea. Los continentes del sur permanecieron unidos en el supercontinente de Gondwana, que colisionó en Euramérica, Europa más Norteamérica. A lo largo de las líneas actuales de Norteamérica, esta colisión continental dio lugar a la orogenia hercínica en Europa y a la orogenia allegheniana en Norteamérica. Además, extendieron los recién formados Apalaches hacia el sur, como las montañas Ouachita. Al mismo tiempo, gran parte de la actual zona oriental de la placa Eurasia se unió a la Europa a lo largo de la línea de los Urales. La mayor parte del supercontinente Pangea de la era mesozoica se reunió ahora en China del Norte, que choca a finales del Carbonífero, y China del Sur están todavía separados de la Eurasia en el Carbonífero superior. Pangea adquiere una forma de O, lo que nos lleva en el Carbonífero superior hubo grandes océanos, en el Carbonífero Panlacia, el océano global, el Paleotetis, que estaba dentro de la O de Pangea. Durante el Carbonífero, otros océanos menores fueron disminuyendo en extensión y en la última instancia desaparecieron. El océano Reinco fue cerrado por la unión de la América del Sur y la América del Norte. Y el pequeño superficial océano Ural
fue cerrado por la colisión de las continentes Báltica y Siberia, creando la cordillera de Urales y el océano Prototetis, cerrando por la colisión de China del Norte con Siberia. En esta representación podemos ver la conformación de los océanos del Carbonífero y todos los cambios que sucedieron en este periodo. El periodo pérmico. Cuando el periodo pérmico comenzó, la Tierra todavía sentía los efectos de la última glaciación, por lo que las regiones polares estaban cubiertas por vastas capas de hielo. El nivel del mar pérmico permaneció generalmente bajo. En el pérmico, la unión entre Siberia y Europa Oriental a lo largo de los Urales produjo la unión casi completa de Pangea. El sudeste de Asia era la única masa terrestre de gran tamaño separada y así seguiría durante el Mesozoico. Aquí la podemos ver, la paleografía del Pérmico, 290 millones de años, mostrando los efectos de la glaciación que ocurrió en los periodos. En el periodo de Pérmico, Pangea se situaba sobre el Ecuador y se extendía hacia los polos, con el correspondiente efecto de las corrientes oceánicas del Gran Océano Pantalasa, el Mar Universal y el Océano Paleotetis, que se situaba entre Asia y Gondwana. El continente Cimeneria se formó a partir de la dislocación de Gondwana y derivada hacia el norte, cerrando el Océano Paleotetis un nuevo océano estaba creciendo en el sur del Océano Tetis, que denominaría gran parte del Mesozoico. Las extensas zonas continentales creaban climas con variaciones extensas de calor y frío, clima continental y unas condiciones mesónicas con precipitaciones estacionales. Los desiertos parecen haber sido generalizados en Pangea. Las condiciones secas favorecieron las gimnopermas, plantas con semillas encerradas en una cubierta protectora frente a las plantas como helechos, que precisan dispersas esporas. Los primeros árboles modernos, coníferas, ginkgos y cicádeas, aparecieron en el Pérmico. Esta referimos a la paleografía pérmico, hacia arriba la conformación de los continentes del océano durante el Pérmico inferior, abajo la confirmación de los continentes del océano durante el Pérmico superior. En el nivel del mar, el Pérmico se mantuvo por lo general bajo y los ecosistemas próximos a la costa se venían limitados por una unión casi de todos los grandes continentes en un solo supercontinente Pangea. Esto podría haber sido causado por la extinción generalizada de las especies marinas. Al final del periodo, al reducirse severamente las zonas costeras someras preferidas por los muchos organismos marinos. Es lo que realmente en el periodo pérmico se caracteriza por todo lo ocurrido en la parte marítima, en las zonas, y a su vez con las especies marinas. Las formaciones importantes de cadenas montañosas contribuyeron a favorecer contrastes climáticos en el globo y las barreras locales que se suponían cordilleras recién formadas, favoreciendo aún más el provincialismo. Las regiones polares seguían siendo regiones bastante frías y las ecuatoriales bastante cálidas, por lo que las floras de las latitudes bajas en el Pérmico superior seguían siendo distintas. Las floras del Pérmico continuaron además las adaptaciones de los climas cada vez más secos que se habían iniciado en el Carbonífero superior. Las condiciones climáticas propiciaron a su vez depósitos de grandes espesores de evaporitas, favoreciendo la mayor concentración de depósitos de sal de todos los tiempos geológicos. Los depósitos de dunas también son muy comunes, indicando la situación de antiguos. La importancia económica de la era paleozoica. La era paleozoica, que duró desde 542 millones de años hasta 252 millones de años, fue un periodo de gran importancia económica durante esta era. Se formaron muchos de los recursos naturales que todavía utilizamos en la actualidad: el carbón, el hierro, el petróleo, el gas natural. El carbón es un combustible fósil que se forma a partir de la proporción de plantas que murieron hace millones de años
El carbón se utiliza por primera vez como combustible en China, hace unos 3.000 años, y desde entonces se ha convertido en una de las fuentes de energía importantes del mundo. El carbón se utiliza para generar energía eléctrica, generar calor, calefacción en la industria, fabricar productos químicos, etcétera. También tenemos el hierro, otro mineral importante que se formó durante la era paleozoica. El hierro se utiliza para fabricar acero, que es un material fuerte y duradero, que se utiliza para amplia gama de productos como edificios, automóviles, electrodomésticos, herramientas, una gran cantidad de derivados. El producto del gas natural son combustibles fósiles que se formaron a partir de descomposición de plantas y animales que murieron hace millones de años, como lo decimos, el petróleo y el gas se utilizan como combustible para automóviles, aviones, barcos, plantas de energía. También se utilizan para fabricar productos químicos, plásticos y fertilizantes. Es ahí la importancia que tenemos actualmente en todos los productos y todo lo que es los minerales que se generaron en este periodo, la importancia de la era paleozoica. Bueno, esto sería toda mi presentación. Agradezco su atención y muchas gracias por estar atentos.